Otra mirada. Un podcast para motivar a la Iglesia desde los departamentos. ¿Nos acompañas? Ya estamos aquí un día más para compartir contigo un nuevo podcast del programa Otra Mirada. Un espacio en el que queremos conocer más y mejor a nuestros líderes, así como las diferentes funciones y departamentos de nuestra Iglesia. Hoy nos acompaña Mercedes Martínez, responsable del Ministerio de la Mujer en nuestra Iglesia aquí en España. Muy bienvenida, Mercedes. Muchas gracias por regalarnos un pedacito de tu tiempo. Muchas gracias, Esther. Encantada de estar contigo, con vosotros. Bueno, vamos como siempre a conocerte un poquito mejor. ¿Quién es Mercedes Martínez? Pues buena pregunta. Ante todo, mi nombre completo es María de las Mercedes, que es un solo nombre, ¿vale? Y bueno, ¿qué soy? ¿Cómo soy? Pues soy una mujer consciente de sus limitaciones y de lo mucho que me queda por aprender. Profundamente apasionada por Jesucristo, agradecida por la vida, por la salvación y por la libertad que Él me devolvió en su Evangelio. Y me defino como una aprendiz del complicado arte de las relaciones humanas. Y me considero amiga de mis enemigos y una persona que desea y ora para que mi paso por este mundo resulte en beneficio para los que me conocen. ¿Y qué más te digo? Pues que nací en Alicante el 8 de septiembre de 1959, en el seno de una familia católica practicante y de padres alicantinos también. Tengo un hermano más joven que yo y que se llama Ángel. Y bueno, crecí en Barcelona, estudié en el colegio Nuestra Señora del Rosario de las Reverendas Madres Dominicas y después estudié profesora de GB, especializada en ciencias en la Universidad Normal y cursé psicología en la Universidad Central, solo hasta cuarto curso, no pude terminar quinto. Y bueno, en cuanto a cómo conocí la Iglesia, pues fue a los 17 años, gracias a un compañero de estudios del Instituto Emperador Carlos, donde cursábamos los dos el COU, el curso de orientación universitaria. Y un 30 de junio de 1979 fui bautizada por el pastor José López Gutiérrez en la iglesia de Urgel, en cuyo colegio después fui profesora. Vaya. Pero, ¿has visto? Pero si hay algo que deseo recalcar de mí es mi profundo agradecimiento, mi adoración, mi admiración y devoción por ese Dios maravilloso que encuentro retratado en las Escrituras tan excepcionalmente, por ejemplo en el Salmo 103, y que me ha devuelto la dignidad, que me rescata cada día de mi vana manera de vivir y que le da pleno sentido a mi existencia y me muestra un camino más excelente a través del servicio, mientras espero que venga en gloria y majestad. Uh-huh. ¿Y qué te disgusta y qué te apasiona? Me gusta todo lo relacionado con la vida, me gusta la belleza no estereotipada, me gusta la alegría en medio de la dificultad, me disgusta la injusticia, el desamor y todo aquello que añade tristeza al mundo y a las personas. Uh-huh. Bueno, actualmente eres la responsable del Ministerio de la Mujer, un departamento de nuestra Iglesia que no siempre ha sido bien entendido. Así que vamos a comenzar, si te parece, definiendo qué es el Ministerio de la Mujer. Al hablar del Ministerio de la Mujer nos estamos refiriendo al ministerio que tiene como meta el cuidado, la protección y la formación del mayor porcentaje de las personas que forman parte, que sirven y que asisten a nuestras congregaciones, y lo hace con la finalidad de que puedan, llenas del Espíritu Santo, ministrar a un mundo que necesita desesperadamente conocer a Jesús. Quizá por eso decimos que el Departamento del Ministerio de la Mujer existe
para defender y desafiar a las mujeres adventistas en su peregrinación como discípulas de Jesucristo y miembros de su Iglesia mundial. Así que se convierte en el lugar idóneo para abordar las necesidades espirituales, emocionales, físicas y sociales de las mujeres en la Iglesia. Y es por eso por lo que las alienta a mejorar su potencial de participación en la misión de la Iglesia. Así que se trata de un sistema de apoyo para las mujeres, ya sea que estén atravesando un duelo, que sufran por un divorcio, una separación o por cualquier tipo de abuso o simplemente por soledad, convirtiéndose entonces en un foro adecuado para ayudar a abordar temas y problemas que afectan especialmente a la mujer, ¿no? Ujú. Y de esta forma, pues te diría que podemos afirmar que, que estamos hablando de un ministerio que reconoce que las mujeres tienen diversidad de dones otorgados por el Espíritu Santo y que intenta ayudarlas a descubrir y a usar esos dones para la gloria de Dios allí donde estén, alentándolas a involucrarse en todas las áreas del ministerio, en su iglesia, en su comunidad, en su hogar. Y por eso también impulsa a las mujeres jóvenes, pues es a través de un programa de becas de estudio ofrecido desde la Conferencia General. Y se convierte también en mentor de estas mujeres para que puedan encontrar gozo en el Señor y para que puedan desarrollar un estilo de vida saludable. Ujú. Mercedes, ¿cómo nació este ministerio? Cuéntanos un poquito, porque apenas conocemos la historia. Pues no es un departamento nuevo, ¿sabes? Curiosamente, el Ministerio de la Mujer fue respaldado por Elena de White cuando una nueva conversa prominente en la Iglesia quiso comenzar un ministerio para las mujeres. Y aunque esta historia sea ampliamente conocida quizá para quien tiene interés, yo voy a intentar ahora traerla a la memoria a través de unas breves pinceladas. Mira, voy a comenzar diciendo que al referirnos a una nueva conversa estamos hablando de Sarepta Miranda Iris Henry, una conocida evangelista nacional de la Unión de Mujeres Cristianas por la Templanza o por la Temperanza, y me resulta muy impactante la forma en que Dios la guió en los comienzos, ¿no? Fíjate que, bueno, estamos hablando de América, ¿vale? Que esta mujer era una mujer que trabajó tan arduamente y tan incansablemente dentro de este movimiento de la Unión de Mujeres Cristianas para la Templanza, que se enfermó debido a la gran carga de trabajo, de tanto viajar, de tanto hablar. Y fue así como en esas condiciones, y en 1895, como llegó al sanatorio de Battle Creek para recibir tratamiento. Por la gracia de Dios, que trabajó a través del personal sanitario también en su corazón, en 1896, un año más tarde, se unió a la Iglesia Adventista y abandonó el lugar, el sanatorio, completamente sanada, según su testimonio, como resultado de la oración. ¿Qué te parece? Maravilloso, el Señor siempre obra. Ujú. Fíjate, y 2 años más tarde, en 1898, escribió a Ellen White y le describió un ministerio de mujeres. La hermana White quedó encantada, la apoyó al 100% y fue así como, estimulada por ella, Sarepta comenzó a organizar el Departamento del Ministerio de la Mujer en la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Renunció a su cargo como evangelista nacional en la unión en la que estaba trabajando antes, que hemos mencionado, y entonces se dedicó a movilizar a las mujeres de la Iglesia Adventista
porque quería ayudarlas a aprender a trabajar para Dios y sentía que debidamente organizadas y entrenadas y bien dirigidas, ellas podían hacer un trabajo igual, si no superior, al de la Unión de las Mujeres de la Temperencia, ¿no? Ujú. Así que la Asociación General le concedió una licencia ministerial y se convirtió de esta manera en la primera directora del Ministerio de la Mujer. Fíjate que durante los siguientes 2 años, la señora Henry viajó y trabajó incansablemente para inspirar, para educar a las mujeres de la Iglesia Adventista en el servicio a los demás. Y además de esto, publicó una columna semanal en la revista adventista llamada La obra evangélica de las mujeres, claro, en inglés, ¿no? Y se llenó de estudios bíblicos, de poesía, de cartas, de consejos prácticos, entrando de esta forma, de una manera muy fácil, a mantenerse en contacto con las mujeres de la iglesia y a equiparlas para el ministerio. Pero mira cómo son las cosas, que en 1900 la señora Henry contrajo neumonía mientras viajaba y murió. Y después nadie continuó su trabajo inicial para el Ministerio de Mujeres en la sede mundial. Vaya, qué terrible. Fíjate, desde entonces habría que esperar hasta 1973 para que se reuniera en el Camp Haven, en Ohio, el primer comité llamado Papel de la Mujer en la Iglesia. Y por cierto, que en ese mismo año la hermana Kit Watts se convirtió en la primera mujer en el personal pastoral de una iglesia grande, sirviendo como ministra de publicaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Sligo, y editó algo así como Sligo Scope, el periódico de la Iglesia, desde 1973 a 1978. Wow. O sea que fíjate tú qué salto en el tiempo. Dios sabrá por qué. A lo mejor las cuestiones sociales o no lo sabemos. Algún día el Señor nos lo explicará, pero es interesante, sí, sin duda. Tú fíjate porque a mí me resultó tremendamente impactante, ¿no? Ujú. Después, 7 años más tarde, en 1980, claro, yo nací en el 59, así que ya estaba viva para entonces, ¿no? Ujú. Parece ser que en la sesión de la Conferencia General de Dallas fue cuando el presidente Neil C. Wilson pidió a la Iglesia que encontrara formas de organizar y utilizar el vasto potencial representado por los talentos de las mujeres, ¿no? 3 años más tarde, en 1983, se crea una comisión de mujeres fundada para estudiar las necesidades de las mujeres en la Iglesia, donde cada unión nombró a una comisionada para que representara a su territorio. Y no sería hasta 1985 cuando en la sesión de la Asociación General se vota a favor de la participación de las mujeres en la obra de la Iglesia. 5 años más tarde, 1990, el Consejo Anual de la Conferencia General, que se celebró el 4 de octubre, votó para abrir una oficina del Ministerio de la Mujer, eligiendo como directora a la hermana Rose Otis. Y ese mismo año, la División de América del Norte elige a la hermana Elizabeth no sé si lo digo bien, Stenderdale, como directora, ya un puesto de oficial con la responsabilidad principal de coordinar la nueva oficina del Ministerio de la Mujer. Y por fin, otros 5 años más tarde, en 1995, fue cuando la sesión de la Asociación General votó para otorgar el estatus de departamental completo al Ministerio de la Mujer, eligiendo como directora a la hermana Rose
Otis. Fíjate. Vaya, vaya. La verdad es que no tenía ni idea de la historia tan, pues no sé, complicada, ¿no? En algunos puntos. Pero me Sí, alegro mucho de que este ministerio haya salido al final a la luz, porque como muy bien decías, es un potencial importante y la mayoría de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día son mujeres. Y no solo eso, la mayoría de la población del mundo, ¿no? También son mujeres. pues tú fíjate que es en el mismo 1995 que declaran Año de la Mujer Adventista cuando se decide honrar a algunas de las mujeres importantes de la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y lo hacen mediante una exposición de fotografías en la sede mundial de la Asociación General. Y para esto se establece un comité con Kit Watts, que era la editora asistente de la Review Adventist, Ujú. como presidenta. Por cierto, que esta maravillosa mujer que ya destacó en 1973, además de editora, también fue historiadora y defensora de las mujeres. Y murió el 15 de noviembre del pasado 2023 a los 93 años. Wow. Fíjate, este comité estaba formado por mujeres de varios orígenes étnicos y que habían servido a la Iglesia en diferentes partes del mundo. Y la misión de este comité fue seleccionar unas 30 de las mujeres más importantes de la historia de nuestra Iglesia, ¿no? Y entonces, rápidamente se hizo muy evidente que esto no solo era difícil, sino que era casi imposible, ya que había numerosísimas mujeres que representaban tantas facetas diferentes de la historia de nuestra Iglesia que finalmente al comité se le ocurrió la idea de dividir la historia de nuestra Iglesia en 3 segmentos de 50 años y elegir más o menos unas 10 mujeres de cada una de esas épocas y en la medida de lo posible, pues eso, representar las diferentes partes del campo mundial. Y Ujú. claro, debido a que los primeros 50 años de nuestra historia, o sea, de 1844 a 1894, pues tuvieron lugar en América del Norte, todas las que representan ese periodo son de América del Norte. Y muchas de las del próximo periodo de 50 años, o sea, de 1895 a 1945, fueron misioneras y muchas otras de los últimos 50 años, o sea, de 1946 a 1996, ya representan a varias divisiones mundiales. Y fíjate que una vez elegidas las mujeres, entonces empezó la búsqueda de fotos. Y esas mujeres eran trabajadoras humildes y con muy pocas excepciones, las que sirvieron durante el siglo XX no dejaron más que una instantánea en el mejor de los casos. Así que se requirió de una gran cantidad de esfuerzo de investigación y de gastos fotográficos para obtener esas fotos, porque no, pues no habían. Fíjate. Hoy que hacemos fotos a todo el mundo con el móvil por todas partes, tenemos un exceso de fotos. No encontramos fotos a veces de tantas que tenemos. Pues fíjate, en este caso no fue así, ¿no? Curiosamente, algunas mujeres que fueron líderes sobresalientes, por ejemplo, directoras de departamentos de la Asociación General, tesoreras de la Asociación General, etcétera, no pudieron ser fotografiadas porque ya estaban fotografiadas o deberían haberlo estado por otros departamentos de la Asociación General, ¿no? Y en el momento en el que se colgaron los cuadros, todas las de la sección de 1946 a 1996 estaban vivas. Sin embargo, algunas murieron ese mismo año, como el caso de Holbrook y Lucanen. Y cuando Rose Otis, directora del Ministerio de la Mujer, dejó el departamento de la Asociación General para ir a la división norteamericana, pues entonces añadieron su foto
a la exposición, así que algunas, pues eso, se vieron a sí mismas porque aún estaban vivas, ¿no? Las demás ya no supieron que la Iglesia había hecho esta conmemoración, por decirlo así, ¿no? Y sorprendentemente esta exposición se convirtió en una de las paradas más populares en la gira de la sede mundial de la Asociación General. Así que Rose Otis luego pensó que sería muy bueno tener la exposición disponible para las mujeres en varias partes del mundo, para que ellas también pudieran visualizar a muchas de las mujeres que sirvieron a su iglesia fielmente y para ayudar a entender que las mujeres siempre han sido una parte importante en la iglesia, que han formado parte de la historia y del liderazgo. Y por eso 17 fotografías de las mujeres de la exposición de la Asociación General fueron seleccionadas, fueron enmarcadas para ser enviadas a cada división mundial. Y claro, debido a que diferentes mujeres son más conocidas e importantes en varias partes del mundo, las 17 elegidas no siempre son las mismas para cada división. Así que además tuvieron la gentileza de enviar 3 marcos vacíos coincidentes a cada división para que pudieran ir agregando imágenes de mujeres de esa parte del mundo, ¿no? Y fíjate que yo destacaría que esa exposición se hizo en honor a la madre de Rose Otis, Grace Nielsen, que fue una mujer adventista de tercera generación totalmente comprometida con el Señor, con la misión de su iglesia y que además esta exposición se pagó con los fondos de su patrimonio. Así que la verdad, esa iniciativa a mí personalmente me resulta muy inspiradora y la creo muy conveniente porque si bien es cierto que cada una de estas mujeres es importante por derecho propio, también lo es que cada una de ellas es una representante de los millones de mujeres que han servido y trabajado en la Iglesia Adventista como perfectas, desconocidas, que han pasado totalmente inadvertidas para los hombres y las mujeres, pero no para el Señor, ¿no? Y a mí me encantaría poder rescatar la memoria de las que fueron y son representativas en España, ¿no? Así que, no sé, a estas alturas no pienso que haya nadie que no reconozca que las mujeres siempre han jugado un papel importante en el servicio a la Iglesia, ya desde los tiempos bíblicos, ¿no? Y es evidente que en la historia de la Iglesia Adventista las mujeres han servido en casi todas las capacidades, desempeñando una amplia variedad de funciones, ¿no? Y especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, en el que la identidad de la mujer está siendo muy atacada, y yo considero muy importante que tomemos nota de sus logros para alentarnos entre nosotras y para que podamos preservar e inspirar a las mujeres de las generaciones futuras a asumir las tareas que sus antepasadas llevaron a cabo tan fielmente como la brújula al polo, siendo dirigidas por el Señor, el cual nos ha hecho, nos hace, o sea, el cual no ha hecho, no hace y nunca hará acepción de persona. Y en lo que hace referencia a España, y hasta donde yo sé, claro, el Ministerio de la Mujer, tal como tal, pues nació en febrero de 1996, cuando siendo presidente de la Unión Adventista, el pastor Juan Lozano, un día parece ser que entra y le pasa una carpeta con material que había recibido de parte del Ministerio de la Mujer de la Conferencia General a su secretaria, nuestra hermana Angelita Gutiérrez, se lo pasa para que lo revise y para que lidere ese ministerio en España, cosa que hizo impecablemente bajo la dirección del Espíritu Santo durante sus últimos 16 años de servicio en la Unión. Y según su propio testimonio, mujeres tan notables como Gloria Ramírez, María Isabel Gómez,
Janet Rivera y otras muchas, la apoyaron incondicionalmente desde el principio. Y creo que entre esas mujeres estabas tú, Esther. Bueno, hicimos lo que pudimos en aquel momento que Angelita nos llamó a filas, porque pues tristemente en la sociedad en la que vivimos pues hay circunstancias en las que pues eso, la mujer a veces no se encuentra en una situación, la situación que debería de ser. Y bueno, pues más adelante vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar sobre el maltrato, sobre el abuso, que no es siempre hacia la mujer, a veces es la mujer la que abusa también del hombre. Yo me encontré con un caso de estos, pero se hizo una comisión para que pudiéramos acudir a las iglesias a informar, a formar, y ha habido cuestiones muy curiosas que luego te contaré, pero sí, la verdad es que fue un placer hablar con Angelita sobre esto y formar parte de esos equipos que iban a las iglesias pues para ayudar a las mujeres, ¿no? Que parece como que en nuestra iglesia no es necesario, pero en todas partes es necesario. Ujú. Pues sí. Y fíjate que como directoras de este ministerio, después de Angelita, han seguido sus pasos con alegría, con dedicación y con generosidad dos mujeres consagradas y entregadas a la misión, que por orden fueron Simona Anca y Amalia Reta, Ujú. como cabezas visibles, acompañadas siempre por esas otras mujeres, en ocasiones anónimas, que con la ayuda del Señor, pues eso, las han apoyado, las han respaldado, las han animado y de las que yo tengo mucho que aprender. Ujú. Bueno, pues hemos hecho un repaso muy interesante a la historia, no solo la historia mundial, sino también la historia aquí en España. Y seguro que quienes están escuchando esta entrevista se están preguntando quiénes integran actualmente el Ministerio de la Mujer, Mercedes. Bueno, pues como responsable estoy yo, pero gracias a Dios cuento con el respaldo de nuestra directora anterior, Amalia Reta, con el de la directora de nuestra división, Dagmar Down, y Dorn, mejor dicho, y sobre todo con un formidable equipo formado por Sara Hernández y Mayalén Mercier, que ya habían formado parte anteriormente del equipo de Amalia en estos últimos años, y de Elizabeth Sandoval. Ujú. Todas servimos de manera voluntaria, pero además contamos con un consejo asesor que está formado por 8 personas de nuestra elección, que son Olga Calonge, Gabriel Díaz, Maribel Gómez, Angelita Gutiérrez, Naikari Gutiérrez, Noemi Martínez, Amalia Reta y Richard Ruzzulli, ¿no? Además Ujú. de otras personas que colaboran pues puntualmente y de manera desinteresada, tal y como lo han venido haciendo hasta ahora, ¿no? Y unas y otras, todas estas personas especialmente y sobre todo, imploramos y contamos con la inestimable presencia y la dirección del Espíritu Santo, sin el cual preferiríamos no hacer absolutamente nada. Bueno, hablamos un poquito de objetivos. ¿Qué objetivos tiene el Ministerio de la Mujer pues, en este siglo XXI? Bueno, mira, fíjate, básicamente se centran sus objetivos en nutrir, animar, desafiar, equiparar, capacitar, apoyar e inspirar a las mujeres de una manera única y personal para que divulguen el Evangelio que ya es una realidad en sus vidas, ¿no? Ujú. Y para poder llevar a cabo estos objetivos, el Ministerio de la Mujer ofrece 3 programas especiales a nivel mundial para ser presentados durante la mañana y la tarde del sábado en las congregaciones, ¿no? Por ejemplo, el primer sábado de marzo está el Día Internacional de Oración de la Mujer, el segundo sábado de junio, el día de énfasis en el Ministerio de la Mujer, y el cuarto sábado de noviembre, en nuestro caso, en nuestro país, el Día de Prevención contra la Violencia. Ujú, ujú. Vamos a hablar también acerca de la iniciativa Ending Now. Nos llega desde la conferencia general y es pues end, terminar esto, it, now, ahora, terminar esto ahora. Cuéntanos un poquito acerca de esta iniciativa. Fíjate, no puedo hablar de este tema sin mencionar a una extraordinaria mujer que falleció
la tarde del 2 de enero de este año, a sus 66 años, estoy hablando de Heather Dan Small, una líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que ha dejado un legado de fe y una marca indeleble en los corazones y en las vidas de todas aquellas personas a quienes nos tocó, porque ella fue elegida para servir como directora del Ministerio de la Mujer durante el Congreso de la Asociación General en el 2005 y posteriormente fue reelegida en el 2022 y ocupó ese cargo hasta el momento de su muerte durante más de 18 años. Y hablo de ella porque fue ella quien en octubre en el 2009 se asoció con ADRA para lanzar End It Now. Los adventistas dicen no a la violencia. La iniciativa más ambiciosa de la Iglesia Adventista que moviliza a la feligresía para que aprendan y hablen contra el abuso y la violencia a nivel mundial. Su trabajo ha garantizado que no se ignore la violencia contra las mujeres y que se continúe apoyando a las afectadas. Esta es la razón por la que desde el 2009 la Iglesia Adventista observa el cuarto sábado de agosto, en América sobre todo, el día de énfasis en End It Now, ¿no? Nuestra Iglesia apoya esta iniciativa global porque quiere concienciar y abogar por el fin de la violencia en todo el mundo, ¿no? Su objetivo es movilizar a los adventistas del séptimo día a nivel mundial, alentando a la membresía de la Iglesia a ir a sus comunidades para promover la concientización sobre el abuso, sobre el empoderamiento de las víctimas y el apoyo a aquellas personas cuyas voces no han sido escuchadas, invitando a otros grupos comunitarios a unírseles para resolver este problema mundial, ¿no? Entonces, fíjate que esta iniciativa que se extiende a más de 200 países y territorios, lanzada, como dije, en octubre del 2009, en colaboración entre la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, que es ADRA, y el Departamento del Ministerio de nuestra Iglesia, desde el año 2015 se la conoce como Iniciativa End It Now. Y en el 2016, después de que ADRA dejara de participar, desde la Conferencia General, 6 departamentos adicionales de la Iglesia Adventista se unieron al Ministerio de la Mujer como copatrocinadores, de la iniciativa, y fueron Ministerio Infantil, el Departamento de Educación, el Ministerio de la Familia, Ministerio de la Salud y la Asociación Ministerial junto, como no, con el Departamento de Jóvenes. Así que cada una de estas entidades patrocinadoras está comprometida totalmente en desarrollar y compartir recursos que aborden muchas expresiones de abuso contra mujeres, contra niños y, como tú has dicho, como no, contra hombres. Ujú. Así que el día de énfasis está fijado para el cuarto sábado de agosto en el calendario mundial, pero aunque en diversos países, como es el caso de España, se ha tenido que pasar al cuarto sábado del mes de noviembre por razones de impacto social, ¿no? Porque esta iniciativa brinda una oportunidad anual para que las iglesias locales aborden la violencia doméstica, eduquen a la membresía y a los líderes y promuevan campañas de concientización en sus comunidades y les hagan saber a las víctimas que su iglesia se preocupa por ellas, ¿no? Ujú. Y yo sé que para muchos es un tema incómodo, pero se ha vuelto cada vez más obvio, como tú comentabas,
que el abuso es un problema serio para los cristianos y que desgraciadamente también incluye a los adventistas del séptimo día, ¿no? Hay que tener en cuenta que el abuso en cualquiera de sus formas constituye un menoscabo para el cuerpo de Cristo, que abarca a la víctima, al perpetrador y a la Iglesia, que se queda con los miembros heridos, ¿no? Ujú. Y esa es la razón por la cual la Iglesia Adventista del Séptimo Día apoya la iniciativa global End It Now, ya que desea crear esa conciencia y abogar por el fin de la violencia doméstica en todo el mundo, ¿no? Yo sé que alguien podría preguntarse, ¿por qué necesitamos un día especial para esta problemática en el calendario de la Iglesia Mundial? Y, y esta es la respuesta, ¿no? Porque Ujú. todavía hay violencia doméstica incluso en las familias cristianas, porque son muchos más los que aún no entienden el mensaje del no a la violencia, porque necesitamos más personas con las herramientas adecuadas para ayudar a los que sufren, a las personas que sufren, porque Dios condena todo tipo de abuso y violencia. Y porque la violencia contra las mujeres, los niños y los hombres es una cosa seria, existe, tiene que acabar. Y esa es la esencia del día del énfasis en Deep Now. Comprometernos, ser agentes de curación, brindar esperanza, porque queda muy claro que la violencia interpersonal ejerce un impacto sobre todos y es muy de agradecer que esos 6 ministerios que sirven en favor de personas sin distinción y que el mismo cuerpo pastoral sean parte de esta coalición que apoya este proyecto de Ministerio de la Mujer, cuyo propósito, no me cansaré de repetirlo, es despertar conciencia y respecto a este abuso social. Ujú. De hecho, este día End It Now está directamente relacionado con la plataforma contra la violencia de género, que también tiene Ministerio de la Mujer, y es un poquito lo que comentábamos antes, que Angelita, bueno, pues nos llamó a algunas personas, algunos teólogos, psicólogos y también había algo más, en leyes, expertos en leyes. Eran 3 figuras que iban por las iglesias, íbamos por las iglesias, pues tratando de informar y formar a las personas, a los hogares, para que esa violencia, y me ha gustado mucho lo que has dicho, esa violencia contra las mujeres, pero también contra los hombres, contra los niños, contra los ancianos. La violencia no debe existir en ningún contexto, no solo contra la mujer, sino contra nadie. No debe haber violencia, ¿no? Y me ha gustado Exacto. mucho ese punto que has tocado ahí, de que la violencia pues, no tiene lugar, ¿no? Y me acuerdo que, fíjate, en una iglesia nos pasaron 2 cosas que creo que son interesantes. En una de las iglesias, las que íbamos a ir, un pastor nos dijo, bueno, vamos a alquilar un local grande para que venga mucha gente. No, es que es una iniciativa para la iglesia. No, pero si es que en la iglesia no hay maltrato, en la iglesia no hay violencia. Y claro, aquello nos dejó un poco preocupados porque sí, sí hay maltrato, sí hay violencia, sí hay abuso. De hecho, al final conseguimos ir a la iglesia y ciertamente hubo casos que se nos acercaron personas que estaban pasando por situaciones complicadas, ¿no? Y el pastor no lo sabía. Sí hay, sí existe, no solamente en la sociedad, sino también en nuestras iglesias, lamentablemente, y contra eso trabajamos, ¿no? Y otra cuestión, la cuestión de los hombres. Me pasó, Mercedes, muy interesante. Terminado el culto, bajé y apareció un señor, Mercedes, de 2 metros, enorme, y me dice, ¿puedo hablar contigo? Y claro, yo me asusté, se me encogió el corazón de verdad porque dije, ya verás, va a ser un maltratador que ha escuchado lo que he dicho y ahora pues me va a enfrentar y yo estaba orando, por favor, Señor, por favor. Y me decía, vamos fuera. Digo, no, aquí, nos ponemos en un rinconcito de la iglesia. Porque tenía de verdad miedo porque estaba muy serio el Señor además, y yo tenía miedo de qué me iba a decir o qué me iba a hacer, ¿sabes? Era un hombre pues muy grande. Y cuando nos sentamos, aquel hombre tan grande se puso a llorar. Me quedé totalmente descolocada. Se puso a llorar.
Yo no Sí. sabía qué hacer y me dijo que es que su mujer lo maltrataba a él. O sea, a veces tenemos la idea en las iglesias, no, la mujer, no, también hay hombres y niños. El Ministerio de la Infancia se ocupa también de este caso con Maijo Roth, pero hay niños maltratados también y ancianos, segurísimo también, ¿no? Entonces hay que acabar con esa lacra social, con esa lacra del ser humano que es la violencia. Y por eso existe esa plataforma de la violencia de género, y me gustaría que nos hablaras un poquito de quiénes están colaborando, cómo está funcionando la plataforma en estos momentos, Mercedes. Sí, mira, brevemente comento lo que tú has contado. Es cierto, las estadísticas están ahí y la violencia de la mujer contra el hombre existe, aunque sean, pues eso, la excepción que confirma la regla, porque la violencia engendra violencia. Y una mujer maltratadora seguramente ha sido maltratada y un hombre maltratador puede que también lo haya sido. Así que Uh-huh. por eso afecta a toda la familia, a toda la comunidad, a todo el mundo, a la iglesia, se mete en todas partes, ¿no? Uh-huh. Así que desde la visión de la iglesia como ciudad de refugio que debería ser, que deben brindar protección a la totalidad de sus miembros y ser centros de formación para la prevención de cualquier tipo de mal, y dentro de esta iniciativa de Ending Now, la plataforma contra la violencia nace aquí en España como respuesta a la necesidad de visibilizar, reconocer y denunciar el problema de la violencia que existe entre la membresía en España, ¿no? A la vez que se propone formar, informar, concienciar, orientar, apoyar y dar herramientas para la prevención y la restauración de las víctimas, ¿no? Así que el Ministerio de la Mujer de la Unión Española creó esta plataforma contra la violencia inicialmente en el 2010. Se produjo una reformulación del proyecto en el 2018 y en enero del 2019 el Consejo de la Unión lo aprobó y pasó a llamarse Plataforma contra la Violencia de Género. Y desde su primera etapa, como tú has dicho, ha dado formación pues a pastores, dirigentes de iglesia y a las orientadoras. Y en la actualidad, en esta segunda etapa, se está brindando formación también a las iglesias por zonas, a iglesias locales, según su necesidad, ¿no? Esta formación incluye una perspectiva del problema teológica, psicológica y sociológica, que está impartida naturalmente por personal especialista y que está a disposición de todas las iglesias locales que lo soliciten, además sin costo alguno para ellas, ¿no? Y mediante esta plataforma, el Ministerio de la Mujer apunta hacia la capacitación para la evangelización, enfatizando en la atención a las víctimas y promoviendo las relaciones igualitarias entre mujeres y hombres en conformidad con los principios de la divinidad, ¿no? Y tiene la pretensión de implicarse en la sociedad, sensibilizando a través de la formación e informando a la comunidad eclesiástica para que sepan identificar y actuar ante casos de violencia, previniendo al promover el modelo de relación igualitario entre hombres y mujeres, restaurando la imagen divina en el ser humano, atendiendo a las personas afectadas por la violencia doméstica y de género y transmitiendo esperanza, ¿no? Entonces tenemos a personas muy preparadas, involucradas en esta formación. El pastor y profesor Roberto Badenas, el pastor Chicherónico Manescu, el pastor Josías Félix Sandoval, y está Olga Calonge en la sección de asesoramiento jurídico, y también está Sara Hernández, que es técnica de igualdad y educadora social, junto con Mayalén Mercier, que es trabajadora social, y Elizabeth Sandoval, que es psicóloga especializada en casos de violencia de género, ¿no? Así que la verdad es que la plataforma desearía colaborar, tiene cosas para aportar
con el Ministerio de Infancia y Exploradores, con JAE, con Ministerio de la Familia, con el Ministerio del Varón, con Ministerio de la Salud. Por cierto, que con el Departamento del Ministerio de la Salud hemos empezado una plataforma, otra, que ha nacido el pasado 2023, se llama Plataforma de Cuidados y en ella interviene, pues eso, el equipo del Ministerio de la Mujer juntamente con el Departamento de Salud y esta plataforma tiene como finalidad principal el fortalecer el funcionamiento y la efectividad de la comunidad eclesiástica a través del cuidado integral de la feligresía femenina mediante una plataforma multidisciplinar e interactiva, razón por la cual ofrece pues, su programa a toda la congregación en general, ¿no? Y sus objetivos básicos son proveer formación en salud desde el modelo biopsicosocial e espiritual e informar sobre los derechos sociales, laborales y de salud y las herramientas o recursos para ejercerlos, reconociendo la sororidad como recurso para superar diferencias y fortalecer los vínculos femeninos. Esta está funcionando ya, también a disposición de todas las iglesias y sin costo por su parte, ¿no? Y también la Plataforma contra la Violencia desea apoyar al Ministerio de Posibilidades, puesto que es muy importante también el que colaboremos juntos en este aspecto. Uh-huh. Has dicho antes, Mercedes, Ministerio del Varón. ¿Existe un Ministerio del Varón en nuestra iglesia? Muchas personas deben estar preguntándose esto. Pues sí, ya me lo imagino. El Ministerio del Varón aparece en nuestro manual de iglesia dentro del Departamento de Ministerio Personal y tiene un cariz eminentemente evangelístico. Nuestra propuesta de colaboración junto al Ministerio del Varón se centraría en fomentar la gestión de las emociones, de la autoestima y en la promoción de las nuevas masculinidades, presentando a Jesús como el modelo cristiano de masculinidad. Eso es muy interesante. Bueno, pues ya hablaremos un poco más acerca de eso en otra ocasión. Es bueno saber que existe y la verdad es que nos ha encantado esta entrevista. Hemos aprendido mucho acerca del Ministerio de la Mujer, acerca de lo importante que es cesar la violencia y bueno, hay muchos proyectos, yo sé que hay muchos proyectos de los que no nos da tiempo a hablar, pero sé que estás llevando a cabo muchos proyectos para las iglesias. Bueno, muchas gracias, Mercedes, responsable del Ministerio de la Mujer de nuestra iglesia en España, por este tiempo. Gracias por explicarnos qué es y cómo funciona este maravilloso departamento y, sin lugar a dudas, es un ministerio muy importante y muy necesario para nuestras familias y nuestras iglesias. Muchas gracias a todos vosotros por vuestro interés y espero que sigáis orando por este ministerio y que el Señor nos bendiga a todos y a todas. Bueno, pues como decía, nuestro tiempo de entrevista ha terminado. Esperamos que lo hayáis disfrutado y que nos acompañéis en el próximo y último podcast de Otra Mirada. Abrazos grandes en Jesús y nos encontramos enseguida.